Bueno, vamos a entrarle de lleno a esto. Hay que entender que el cristianismo primitivo no llegó con un manual de instrucciones bajo el brazo, para nada. Su primer y más grande desafío fue una tremenda crisis de identidad. Y no hablamos de rituales o de cómo organizarse, no. Hablamos de la pregunta que lo definía absolutamente todo. ¿Quién era exactamente Jesús de Nazaret? Miren, esta acusación, sacada directamente del Evangelio de Juan, resume a la perfección el problema. Es el corazón de la paradoja que encendió siglos de debate. Porque no era una simple pregunta, era un verdadero escándalo. O sea, ¿cómo es posible que un ser humano sea también Dios? Es justo esa tensión, ese choque, el motor de toda la historia que vamos a desentrañar. Así que, para entender esos primeros siglos de la Iglesia, hay que imaginársela no como una institución ya con todas sus doctrinas bien puestas, sino más bien como una comunidad en plena lucha, lidiando con un problema intelectual y espiritual que parecía de verdad imposible de resolver. El reto era cómo pensar al mismo tiempo la divinidad y la humanidad en una sola persona. Y como suele pasar, los primeros intentos de resolver esto se fueron a los extremos. Fue como una especie de tira y afloja teológico. Por un lado tenías a un grupo que, para proteger a toda costa el monoteísmo, se aferraba a la humanidad de Jesús, aunque eso significara poner en riesgo su divinidad. Y por el otro lado, en la esquina opuesta, un grupo que defendía tanto la pureza de lo divino que, bueno, la humanidad de Jesús casi se les borraba del mapa. Ahora, lo más interesante de todo es meternos a ver estas primeras respuestas fallidas. ¿Por qué? Porque nos dejan ver clarísimo lo mucho que estaba en juego. Entender por qué encontrar un punto medio no era una simple discusión de académicos, sino algo vital, una necesidad existencial para que la fe sobreviviera. Esta corriente que se iba por el lado de la divinidad la conocemos como docetismo. El razonamiento era más o menos así. Dios es tan puro, tan trascendente que es imposible que se contamine con la materia, con la carne humana. Así que la solución, pues era simple y radical. Jesús no fue realmente humano. Su cuerpo, su sufrimiento en la cruz, todo fue una apariencia, una ilusión. Salvaban la divinidad, sí, pero a costa de sacrificar al hombre. Y esta cita, wow, pone en evidencia las consecuencias de una forma brutal. Piensen en Ignacio de Antioquía, un tipo que estaba enfrentando una muerte muy real por su fe. Él vio el peligro de inmediato. Su argumento es devastador. Si el sufrimiento de Cristo fue un teatro, ¿qué sentido tiene el mío? ¿Por qué estoy yo aquí encadenado? Mi fe se convierte en una farsa y mi martirio en un acto sin sentido. Ahora vámonos al otro extremo del cuadrilátero. La otra gran corriente tenía el problema exactamente opuesto. Su obsesión era proteger el monoteísmo, la idea de que hay un solo Dios. Y para no comprometer eso, su conclusión era que Jesús fue simplemente un hombre excepcional sí, el más justo, el elegido, ungido por Dios de una forma única, pero un hombre al fin y al cabo, no Dios mismo. Salvaban la humanidad y el monoteísmo, pero se perdía la divinidad que proclamaban los evangelios. Bien, después de estos primeros choques de extremos, el debate empieza a volverse más sofisticado. La siguiente etapa fue intentar construir un puente intelectual. Había que encontrar una manera de explicar la fe cristiana que tuviera sentido no solo para los creyentes, para los de adentro, sino también para el mundo de afuera, para la cultura grecorromana. Y aquí es donde entra en escena una figura clave, Justino Mártir. Justino no era un teólogo de cuna, para nada. Él era un filósofo profesional que anduvo buscando la verdad en un montón de escuelas distintas, hasta que finalmente la encontró en el cristianismo. Pero en lugar de tirar a la basura toda su formación filosófica, hizo algo genial. La vio como una preparación, como el camino que lo había llevado hasta Cristo. Su gran idea fue un concepto que suena un poco raro, el logos espermáticos, o la razón germinal. La propuesta de Justino era que la razón divina a la que llamaban el logos había esparcido semillas de verdad por todo el universo. Y por eso, los grandes filósofos como Platón o los grandes poetas, aunque fueran paganos, pudieron llegar a verdades tan profundas. Es porque habían encontrado algunas de esas semillas. La lógica de Justino es de verdad elegante. Funciona más o menos así, en 3 pasos. Primero, hay semillas de la razón divina por todas partes. Segundo, tipos brillantes como Sócrates, buscando la verdad, encontraron fragmentos, pedacitos de esa razón. Y tercero, y aquí viene el remate, Cristo no es solo una semilla más. Él es el logos completo, la razón divina hecha carne. Él es la totalidad de la que otros solo tuvieron un destello. Pero, claro, esta solución tan brillante tenía un pequeño problema. Para proteger la grandeza absoluta de Dios Padre,
El sistema de Justino terminaba sugiriendo que el Logos era como una especie de ser intermedio, divino, sí, pero inferior al Padre, un Dios de segunda categoría. O sea, resolvía un problema, pero creaba otro nuevo, el de la subordinación. Estaba claro que la búsqueda no había terminado. Este problema de la subordinación que dejó Justino demostró que la filosofía por sí sola no iba a ser suficiente. La respuesta tenía que venir de un lugar más profundo, del corazón mismo de la fe, de la lógica de la salvación. Y aquí es donde aparece nuestro siguiente protagonista, Ireneo de Lyon, que fue quien ofreció la primera síntesis verdaderamente sólida. El concepto clave de Ireneo es la recapitulación. Suena complicado, pero la idea es súper poderosa. Ojo, para Ireneo, Cristo no solo parecía humano, no, se hizo plenamente humano. Al vivir una vida humana completa, desde que fue bebé hasta que fue adulto, lo que hizo fue resumir o reencabezar toda nuestra experiencia humana. Es como si la hubiera reseteado, sanándola desde adentro para volver a conectarnos con Dios. La lógica de Ireneo era impecable y se basaba por completo en la salvación. Para él era un todo o nada. Jesús tenía que ser 100% Dios y 100% hombre. ¿Por qué? Piénsenlo. Si no era plenamente Dios, su sacrificio no tenía el poder de salvar a nadie. Pero si no era plenamente hombre, entonces su vida y su muerte no nos afectarían, no podría unirse a nosotros para sanarnos. Si le quitas una de las dos piezas, todo el plan de salvación se viene abajo. Lo que hizo Ireneo fue fundamental. Básicamente puso las reglas del juego para todo el debate que vendría después, sentó las bases de la ortodoxia. Pero esto no fue el final del camino, porque una cosa es afirmar la paradoja, decir es las dos cosas a la vez, y otra muy distinta es explicarla filosóficamente. El debate, en realidad, apenas comenzaba. De hecho, todo este recorrido que hemos hecho es solo el prólogo de una saga teológica mucho más grande. Las ideas de Ireneo fueron las que prepararon el terreno para los famosos concilios, como el de Nicea, donde se afirmó la plena divinidad de Cristo, o el de Calcedonia, que ya formuló la doctrina de las dos naturalezas en una persona. O sea, el debate no solo continuó, sino que se hizo más grande y oficial durante los siglos siguientes. Y al final uno se da cuenta de que este antiguo debate teológico, en el fondo, resuena con una búsqueda muy humana y muy universal. Es la búsqueda de equilibrio entre lo trascendente, lo absoluto, y nuestra vida de todos los días, lo ordinario. Es la pregunta de cómo encontrarle sentido a esa tensión que todos vivimos. Y esa pregunta, bueno, esa sigue tan viva hoy como hace 2000 años.